7:32. Seguimos con una situación que no nos permite colocar las pausas comerciales. Ya pues a resolver ese asunto haremos las compensaciones necesarias para nuestros anunciantes. Son las 7:32. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y Salvador, y como siempre inicio este lunes con la palabra de Dios. Dice Primera de Juan 4:20. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Hay que siempre amar a los hermanos, no importa, a nuestros hermanos de sangre, a nuestros hermanos de fe y a todos los seres humanos, no importa lo que está aconteciendo. A eso es lo que nos manda el Señor. Miren, varias elecciones en América Latina y en el mundo en el día de ayer, un día muy, desde el punto de vista de política internacional, muy importante, muchas cosas interesantes sucedieron, muchas situaciones que lógicamente en la medida en que vaya pasando el día sabremos más detalles, por ejemplo en el caso de las elecciones en Haití, que es muy importante para la República Dominicana. Parece que Judy Celestín, un candidato que de alguna manera, entiendo yo, podría convenirle a la República Dominicana, porque para nosotros es importante que en Haití haya un presidente que por lo menos entienda el signo de los tiempos y la necesidad de coordinar, de cooperar y de entendernos, cada uno manteniendo, ¿verdad?, su propia identidad particular y su propio derecho soberano. Pero debe ser un presidente. Yo decía, Martelly, mientras pasara toda esta campaña electoral y mientras todo esto pasara, Martelly no iba a negociar con República Dominicana, porque en el fondo lo que quería que el sentimiento antidominicano se convirtiera en votos en Haití para su candidato, que al parecer todavía hay muchas informaciones que no están precisas, parece que quedó en tercer lugar o empatado en el segundo. Hay algunas informaciones que a la medida en que vaya pasando el programa vamos a ir dándolo con más detalles, comunicándonos con personas en Haití, buscando información a propósito de esto. Lo importante es que las elecciones se dieron sin ninguna perturbación, sin ninguna situación. Había como algún temor de que pasara algo a lo que aconteció con la primera vuelta, lo que se dio de las elecciones municipales, que hubo alrededor de 15, 16 muertos. Sin embargo, al parecer ayer hubo tranquilidad en las elecciones, hubo sosiego, no hubo mayores perturbaciones. Vamos a esperar. Siempre las elecciones en todos los países del mundo, como los nuestros, de América Latina sobre todo, pasan muy bien a la hora de la votación. El problema es posterior para los resultados. Lógicamente, esta elección lleva a que haya balotaje. Dos de los que queden en primero y segundo lugar irán entonces a una votación más adelante. Y entonces, creo que en diciembre, y veremos cuándo se elegirá ya definitivamente el presidente de Haití. Que reitero que el próximo presidente, sea cual fuera, inclusive si fuera el candidato de Martelly, tiene que tener una actitud diferente hacia la República Dominicana, cual que sea el presidente que se elige en Haití. Ojalá sea uno con una visión diferente a la gente que está alrededor de Martelly, pero inclusive, por lo menos eso es lo que la lógica política lleva. Ojalá no nos equivoquemos en eso, pero la lógica política lleva a que el próximo presidente, por lo menos en su primer tramo de ejercicio, hacia el socio comercial más importante, porque el socio comercial más importante de Haití es República Dominicana. La mayor parte de los productos dominicanos tienen que tener cabida, es uno de los elementos fundamentales para el comercio haitiano. Entonces, el próximo presidente no puede ser un estúpido político, y su equipo sabe que tiene que, de alguna manera, resolver en un primer momento, en lo que consolida su ejercicio gubernamental, esa relación con República Dominicana, y lógicamente eso a nosotros también nos da, de alguna manera, posibilidades de ir evaluando situaciones que fruto del proceso electoral haitiano no se pudieron resolver. Así es que estamos pendientes, estamos atentos de las elecciones haitianas y entonces estaremos dando seguimiento en base a esta premisa. Por lo menos ya en medio de situación electoral no habrá mayores complicaciones entre República Dominicana y Haití. Los dominicanos hemos sido muy cautos. El presidente Danilo Medina, el ministro Andrés Navarro de Relaciones Exteriores ha sido también muy cauto, muy cuidadoso frente a todas estas situaciones que se presentan en Haití, y esperamos que las cosas sigan así. En términos económicos, Julio daba unos detalles y un análisis sobre el discurso que dio el gobernador del Banco Central el pasado viernes a propósito del 68 aniversario del Banco Central. El gobernador,
como yo decía el jueves, que me encontré con él en una actividad, decía que iba a dar una serie de primicias y lógicamente él siempre toma el discurso del mes de octubre para dar los datos del comportamiento de la economía en el año y las perspectivas del crecimiento, o sea, anualizada de octubre a octubre, pero también la perspectiva del crecimiento del año completo, en este caso del año 2015, y la perspectiva futura. Pero antes que el gobernador diera ese discurso el pasado viernes, hubo un dato interesante. Una de las evaluadoras de riesgos, de las calificadoras de riesgo, una empresa norteamericana que evalúa cómo están las economías de los diversos países, porque es la que coloca capitales internacionales en las diversas economías, JP Morgan, muy conocida en República Dominicana durante mucho tiempo. JP Morgan dio un informe la pasada semana en un evento que se realizó, un evento precisamente de inversionistas internacionales que se realizó en la capital de Perú, en Lima. Y allá el analista, el especialista que tiene que ver con América Latina de JP Morgan, se llama Franco Uccelli, dio una serie de datos antes de que el gobernador del Banco Central diera todos los datos que dio el pasado viernes. Estas informaciones salieron a mediados de la semana pasada, lógicamente por todo lo que había pasado, el programa que hicimos en Capotillo y una serie de elementos, no le habíamos dado análisis a estos datos. Pero ahora vamos a comparar lo que dijo este analista de JP Morgan y lo que dijo el gobernador del Banco Central. Decía el analista de JP Morgan que República Dominicana se había comportado durante el año con un crecimiento bastante fuerte, notablemente superior al potencial de la economía. Algo parecido a lo que también dijo el gobernador del Banco Central, que el crecimiento de la economía dominicana para este año, en el primer periodo evaluado, era un crecimiento de alrededor de un 6.7%, pero que se esperaba, como siempre he dicho, cuando los organismos internacionales hicieron un crecimiento, el Banco Central proyecta un crecimiento 1 o 2 puntos porcentuales siempre por encima y siempre es así. ¿Qué decía JP Morgan? Que la economía dominicana, la perspectiva de que crezca en el año 2015 entre un 6 y un 6.5%. El gobernador del Banco Central dice, bueno, hasta ahora, hasta septiembre crecimos 6.7% y se prevé que podamos crecer un poquito más. Es decir, es posible que ahora crezcamos como economía un poquito más de lo que dicen los organismos internacionales, tal y como ha sido la característica durante todos los años. Uno de los elementos que destacaba el analista de JP Morgan es que precisamente la baja sustantiva de los precios del petróleo ha contribuido a controlar la inflación, que el Banco Central ha hecho un gran trabajo controlando la inflación, que esto lo ha ayudado, esto también lo decía el gobernador del Banco Central, que la tarea fundamental de todos los bancos centrales es controlar la inflación y que lo ha hecho muy bien. A pesar de la sequía que afectó severamente a la República Dominicana y que provocó sobre todo en el sector agropecuario un decrecimiento de alrededor de un 5%. Eso es un golpe muy fuerte para la agropecuaria, que en varios años anteriores había sido el motor o uno de los motores del desarrollo de la economía. Sin embargo, esta sequía la afectó bastante. Sin embargo, el crecimiento de otros renglones, especialmente del crecimiento sostenido que está teniendo el sector construcción, ha contribuido a paliar ese resultado adverso en el sector agropecuario por la sequía, aunque algunos sectores del sector agropecuario han crecido. Por otro lado, en cuanto al déficit, el gobernador del Banco Central decía que el déficit va a quedar alrededor de un 2.4% este año. Lo confirma también JP Morgan. El analista de JP Morgan dijo que en el año 2015 el déficit estará alrededor de un 2.4% y de 2.3% en el 2016. Es decir, que son coherentes los datos de evaluadora, calificadora de riesgo, con los datos que da el gobernador del Banco Central. Finalmente, que es un elemento muy importante para nosotros como economía, ser un punto importante para la inversión extranjera, decía el analista de JP Morgan, es decir, de los que colocan inversión extranjera, de los que canalizan inversión extranjera en los diversos países, que nuestro país es un elemento importante para el aumento de la inversión extranjera directa. Un punto importante que muchos capitales del mundo, por ese crecimiento sostenido de la economía, va a seguir viendo a la República Dominicana con buenos ojos. Y decía que el hecho de que, por ejemplo, en el caso específico del turismo, que hay un crecimiento bastante sostenido, va a incrementarse. Porque muchos capitales internacionales, decía él, en términos de turismo, van a ver a República Dominicana como uno de países con posibilidades reales de invertir y de que esa inversión tenga buenos resultados. Es decir, que estos datos que da el gobernador del Banco Central se corresponden con lo que es la imagen que tienen los organismos internacionales. Quiero reiterar
los principales renglones. Julio lo decía en su comentario, pero creo que es importante reiterar para que la gente se dé cuenta cuál es la realidad de nuestra economía, independientemente de la situación difícil que hemos vivido en el sector agropecuario por la sequía, que esperamos que se revierta si sigue lloviendo o si sigue dándose otras situaciones mejores para ese renglón. Construcción tiene 3 semestres consecutivos creciendo de manera bastante importante. Esto se debe sobre todo a la política de construcción que hay en el sector de la educación, pero también en el sector privado. Dice el Banco Central que ha habido un crecimiento importante, 17.8%, o sea, casi un 20% creció el sector construcción. El comercio un 9%, la enseñanza un 8.8%, la intermediación financiera un 7.9%, el transporte y almacenamiento un 6.2%, la salud 6.2%, el turismo, o sea, hoteles, bares y restaurantes, un 6%, 5.9%, la manufactura local 5.7%, la zona franca 5.4%, muy importante esto de zona franca porque implica de alguna manera también inversión extranjera directa, y el control de la inflación, independientemente de la situación que se dio en algunos productos que fruto de la sequía se dispararon, como el caso del plátano y otros productos, pero eso se compensó de alguna manera con la baja de los precios del petróleo. Una cosa compensó lo que tiene que ver con lo otro. Así es que la economía dominicana, según los organismos internacionales, en este caso el JP Morgan, según la CEPAL y según el propio gobernador del Banco Central, camina, ¿verdad?, a mantener su crecimiento sostenido, de acuerdo al gobernador, aunque eso no lo dice el JP Morgan, y CEPAL proyecta que la economía de Panamá podría ser una de las que más crezca, pero República Dominicana se perfila nueva vez, no solo como una de las de más crecimiento en este año, sino la de mayor crecimiento probablemente en América Latina. Sí, tal y como establece el gobernador del Banco Central, el crecimiento se da por encima de un 6.7, que es lo que ha crecido hasta ahora la economía. Supongamos que crezca 1 o 2 puntos más en este trimestre, que es además uno de los trimestres de mayor movilidad, de mayor desenvolvimiento en términos sobre todo comercial. Recuérdense que estamos en el último tramo de la economía, donde se mueve bastante la economía por las Navidades, donde hay una gran entrada de divisas, es decir, son elementos, el último tramo siempre es un tramo que tiene un crecimiento importante, significativo. O sea, que es posible que la economía dominicana en el año 2015 crezca alrededor de cerca de un 7% en términos generales, y podría convertirse en la economía de mayor crecimiento de toda América Latina. Así es que saludamos esto, creemos que precisamente se está llevando por la ruta correcta, y finalmente el gobernador del Banco Central hizo una reflexión que es la que he estado haciendo donde quiera que se ha movido en los últimos tiempos en organismos internacionales, por lo que incluso generó una discusión bastante fuerte, sobre todo con el Consejo Nacional de la Empresa Privada hace un tiempo. El gobernador en su discurso volvió a reiterar que debe haber un aumento significativo en la economía de los salarios. Mencionó, ¿verdad?, los economistas internacionales que han estado abogando por eso. Mencionó a Paul Krugman, pues mencionó a Joseph Stiglitz, mencionó a Tomás Piketty. Los economistas, digamos, que en estos tiempos están abogando por esto, porque convierte no solamente el crecimiento, sino que debe haber un derrame. Que en ese tema él debería reunirse con Danilo Medina. Parece que y convencerlo de eso, porque el sector privado acaba de hacer una reconsideración salarial mínima, ¿no? El gobierno sí hace tiempo que no la hace. Así es. Entonces, si eso es clave, al principal empleador del país habría que convencerlo de que eso es clave. Bueno, también, y sobre todo desde el gobierno pregonarlo, desde el gobierno pregonarlo hacia afuera, sería importante también hacerlo con el ejemplo. Él dice que el presidente, en el discurso incluso dice que el presidente tiene ese espíritu de ser cada vez más incluyente, de hacer una sociedad, como muy bien expresó el gobernador del Banco Central, más justa, más inclusiva y con menos desigualdades, que ese es el espíritu del presidente Danilo Medina. Entonces yo comparto esa inquietud contigo. O sea, eso que esta campaña que está teniendo el gobernador del Banco Central debe llevarla al propio gobierno, sobre todo porque el gobierno ha dicho que no puede aumentarlo. Entonces, si no podemos aumentar los salarios, ¿para qué seguir creciendo la economía de la manera que está creciendo? Pienso que ahí hay un reto del gobernador y del propio gobierno. Si estamos creciendo de manera sostenida, y uno de los elementos que puede contribuir a que haya más igualdad, a que haya menos
desigualdades, más inclusión, más justicia y más prosperidad entre la gente, el gobierno como tal debe evaluar la posibilidad, aunque no esté en el presupuesto del año que viene y sea un poquito difícil, hacer un esfuerzo especial, si no para el 2015, desde ahora, para que en el 2016 haya un aumento significativo de los salarios en la República Dominicana, en el sector público, y que esto también contagie al sector privado para seguir aumentando de manera significativa los salarios. Es una de las formas, dicen todos los economistas, de hacer a nuestras sociedades más justas, más prósperas y más equitativas.